Bien, Federico Axat nació en Buenos Aires, ingeniero de profesión. Su interés y vocación lo han llevado a la escritura. Es autor de las novelas Benjamín, El Aula 19, El Pantano de las Mariposas, La Última Salida, con la que obtuvo reconocimiento de lectores y crítica, Amnesia, La Hija Ejemplar, El Día de mi Muerte, que es la novela que nos convoca hoy, en la que vamos a estar charlando, las 5 obras publicadas por la editorial Destino, con los derechos traducidos y vendidos a 35 editoriales, más de 250.000 copias en todo el mundo. La frase es: Axat es uno de los referentes del thriller en español más importantes del momento. Qué, qué rótulo, qué presión para Federico. Bueno, Federico, primero, antes que nada, te agradezco la amabilidad de acercarte, de darnos estos minutos para charlar, para conocerte. Te digo que mi experiencia de lectura fue maravillosa de esta novela, El Día de mi Muerte. Eh, una, una novela rara como experiencia de lectura. Uno se para desde el punto de vista de la protagonista, Ana, una joven que, bueno, se cuenta al comienzo que asesina a su novio en una especie de noche romántica y, bueno, desaparece por 2 años. La novela cuenta que Ana tiene una característica extraordinaria. Ella ve el futuro y, ayudada por una psiquiatra, Julia, va a poder de alguna manera ir conociendo qué es lo que pasa, qué es lo que ocurrió hace 2 años atrás, o 2 años hacia adelante, en los términos de Ana. Eh, y te decía que como experiencia de lectura es desafiante porque uno tiene el punto de vista de Ana. Y como Ana además no recuerda nada, o recuerda muy poco, o lo que recuerda lo recuerda de manera difusa, como lector también es muy desafiante eso, porque genera un interés eh, enorme por querer conocer, por querer saber qué es lo que ocurrió, qué es lo que pasó. Esto es un poquito una síntesis que hago de mi experiencia de lectura, pero contanos vos, Federico, y te agradezco Mm. nuevamente, ¿cómo fue? ¿Cuál fue tu experiencia al escribir esta novela? ¿Qué tal, Gastón? Bueno, muchas gracias. Gracias por el espacio, por el tiempo y por el interés. Eh, una de las primeras preguntas que les iba a hacer, que te iba a hacer particularmente, era si podíamos hablar con spoilers o no. Ya está disipado porque Yo creo que hace sí, Sí, ya está. soy horrible para No, mantener la no. entrega, ¿no? Ya está. Sí, Para mí es una novela que en general con el thriller sucede que es muy difícil hablar de las tramas porque se basan un poco en la intriga y en las sorpresas y demás. Eh, a mí me gusta mucho más hablar, sobre todo en clubes de lectura y con lectores, con la novela leída, claro. leída y sí, ya sin secretos. Y creo que en este libro le vamos a sacar mucho más el jugo a la charla hablando de esa manera. Como bien decís, esta es una novela que está escrita desde el punto de vista de Ana, por eso está escrita, bueno, no solo ella es la que la cuenta, sino que la cuenta en presente. Eso era también muy importante porque el, el tiempo tiene un rol fundamental en esta Ujú. historia y justamente cómo está contada la historia, que es de atrás para adelante. Este es el gran spoiler del libro, que se revela más o menos a la mitad. A la Sí. mitad el lector entiende que esto es lo que está pasando. Entonces, era muy, no diría importante, era imprescindible contar la historia en presente, cosa que yo nunca había hecho y en general las novelas, bueno, están escritas en pasado normalmente, eh, así que ese era ya un desafío, pero entendía que la novela tenía que estar contada de esa manera. Y después,
la otra curiosidad de este libro es que yo tengo tenía la idea de escribir una novela de atrás hacia adelante desde hace mucho tiempo. Me parecía, me parecía un ejercicio hasta literario, pero incluso desde el punto de vista de la creación de una trama, me parecía eh, interesante encontrar una historia en donde las respuestas estuvieran en el comienzo de la historia y no en el final, y para eso Sí. estar escrita de esa forma. Sin embargo, y durante todos estos años, nunca encontré la razón por la cual, más allá de esto que acabo de decir, pero digo una justificación que, que sea obligada para contar la historia de esa manera. O sea, yo no quería que fuera un recurso utilizado por mí para generar intriga o un capricho para demostrar ciertas habilidades narrativas o de armado de una historia. Yo quería que estuviera justificado que la historia esté contada de esa manera, que no se pueda contar de otra forma. Y ahí fue donde la segunda idea de este libro eh, llegó al rescate, digamos, que fue qué pasaría si el personaje solo recuerda el futuro. Y entonces, qué es lo primero que me planteé? Si una persona solo recuerda su futuro, para que el lector se pueda poner en sus zapatos y para que nosotros estemos con Ana codo a codo en esa historia, la tengo que contar de atrás hacia adelante. Em, Por eso arranca la novela casi 2 años después. la novela arranca, y de O sea, vuelta, otro gran spoiler, el día de su muerte. no, 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 no. El día de su muerte, porque Perdona a la esa... gente, ¿no? Que no la leyó, pero No, no, ya estamos, está, ya está. sí, es la otra, una vez que uno empieza a desgranar esta idea, dice, bueno, si uno recuerda todo su futuro, lo último que recordaría sería su muerte, su propia muerte, y más allá de eso no habría nada. Entonces, como ella toma conciencia en la historia, en el día que muere, obviamente no tiene ningún recuerdo. No tiene ningún recuerdo porque para ella no hay un futuro más allá de ese día. Por supuesto que el lector, ni ella misma, es consciente que ese día, lo que sucede ese día es su propia muerte. Pero a medida que la trama progresa, lo vamos a ir entendiendo. Em, Ahora, para defenderme un poco, más allá del spoiler que estamos narrando acá, a mí me parece mm, que la experiencia como lector, la estructura de la novela, la riqueza en el manejo de esa narrativa, es la experiencia. O sea, uno sabe qué es lo que puede llegar a pasar. Porque además, esto que vos contás, Federico, no es que está contado al final de la novela. Uno ya sabe, como vos decís, casi a la mitad de la mm, novela, ya sabe, no sabe cómo termina sí, exactamente o qué pasó, por qué Ana decide asesinar a su novio y tiene ese arranque de emoción violenta, pero sabe cómo más o menos cómo termina. No sabe bien el rol que juega el canguro, el animal que está en la tapa, que está en la tapa del libro, del no, libro. no sabe algunas cosas. Ahora, la riqueza, la experiencia de lectura que da esta narrativa, que además me imagino que habrá sido muy desafiante para vos, porque si para el lector que no tiene el compromiso de la creación le cuesta hasta que entiende la lógica que tiene el texto, me imagino las dificultades que habrás enfrentado para hacer de algunos personajes el tiempo cronológico que vivimos habitualmente y de la protagonista totalmente inverso, ¿no? Sí. Sí, tal cual. Yo que soy un escritor normalmente que bastante brújula, que no me gusta planificar demasiado, en esta novela no me quedó otra que pensar en todas estas cosas. Y sí, es laborioso, yo creo que para cualquiera que lo quiera encarar, lo fue y lo sería y lo fue particularmente para mí, porque
En esta lógica que la historia está contada en sentido inverso, hasta que yo le doy esa información al lector, cada uno de los días, porque cada capítulo es un día, tiene que enganchar con el siguiente como si fuera un capítulo capicúa. O sea, uno lo tiene Sí, que poder enganchar a la inversa y tiene que tener sentido, porque el lector, si bien hay ciertas situaciones que a simple vista parecen incoherentes, como personajes que aparecen muertos y luego aparecen vivos, y uno evidentemente entiende que esas piezas tienen que enganchar de alguna manera. Pero más allá de eso, la historia tiene un hilo conductor. Uno la va leyendo y pareciera que la está leyendo este, en un orden, eh, en orden cronológico, digamos, más allá de estas incoherencias que uno va percibiendo. Y cuando uno entiende a mitad de la historia, más o menos, que en realidad lo que estuvo leyendo fue los días inversos, automáticamente todas esas incoherencias que uno notó empiezan a tener sentido. El personaje mm, que primero muere y después aparecía vivo, en realidad, si uno lo piensa al revés, tiene todo el sentido del mundo. Pero un poco para salvar incluso a los que no la han leído y la quieren leer, hay una cosa que yo quise hacer con este libro, que tiene que ver con esto de en qué momento nos enteramos del mecanismo narrativo, que es, yo tengo otra novela que se llama La Última Salida, que fue un poco la que me dio un poco más de visibilidad, sobre todo con las traducciones y demás, y que está conectada con este libro, pero antes de eso habría escrito El Pantano de las Mariposas, que tiene muchos lectores me han dicho como el final de todos mis libros, el final más sorprendente, el que más les ha gustado, en fin, es como tengo esa mochila ahí un poco mm, que tengo que tratar de repetir eso, pareciera. Pero más allá de eso, esa novela tiene un final transformador, una llave, digo yo, que prácticamente la obtenemos en el último capítulo, que resignifica toda la trama y que uno con esa llave o con esos anteojos puede ver la historia de vuelta y entender la clave de cómo leerla. mm. Entonces, en este libro pasaba algo similar. Eso era otra cosa que a mí me gustaba, que era un poco volver a lo del pantano de las mariposas, pero a diferencia de ese libro, lo que me planteé es que esa llave estuviera en la mitad del libro. ¿Por qué? Porque es muy interesante cuando el lector obtiene esta nueva pieza de información, que es la cronología inversa, no solo resignificar hacia atrás toda la historia y tener que pensar en lo que uno ha leído y reestructurarla, sino que a partir de ese momento uno ya sabe, al igual que la protagonista, que lo que está recordando es el futuro y que los días que va viviendo son días de su pasado. Y la sensación que a nosotros nos da a medida que el libro progresa o a medida que avanzamos en la lectura, pero que retrocedemos en el tiempo, es que ella se va haciendo cada vez más sabia. El personaje de Ana, que empieza como en un estado de amnesia total porque no recuerda nada del futuro porque no lo tiene, a medida que nosotros leemos la historia de los días anteriores, cada vez va sabiendo más de sí misma, va sabiendo más de su futuro, y el lector la acompaña en ese proceso. Ese ejercicio también me parece muy rico desde el punto de vista de la lectura. Por eso, incluso sabiendo esta particularidad de la historia, este spoiler que acabamos de decir, no invalida que uno puede leer el libro y disfrutar eh, de cómo está construido sobre todo la primera mitad del libro, porque sabiendo el truco, uno va a percibir mejor estas conexiones de estos capítulos capicúa o estos personajes que parecen que la tratan a ella con mucha naturalidad al principio y después van perdiendo la naturalidad. Sí, ese recurso es maravilloso, ¿no? Porque Hay, ella va viendo una familiaridad incluso con los animales que se cruza, con los perros que se cruzan, exacto, ¿no? Y exacto, exacto. esa cosa absolutamente a contramano. Es como una novela, como una avenida, hiciste vos, de dos manos, ¿no? De dos Los manos, personajes, exacto. personajes van en un sentido y ella va en el sentido totalmente contrario. Y esos vínculos sociales también.
se cruzan, ¿no? exactamente. Cuando ella Si siente una uno familiaridad absoluta con un personaje, el otro es frío, distante, recién la porque conoce. recién la conoce. Eh, Exactamente. Hay ahí una historia amorosa en de Ana en el libro, y yo lo que digo en algún momento es que ellos tienen en el Ecuador de la historia, tienen un momento donde están equiparados, por más que mm, uno conoce todo el pasado y otro el futuro, pero los dos se conocen la misma cantidad de tiempo y más o menos tienen la misma familiaridad. Pero después cuando la relación empieza desde el punto de vista de Ana, ella no sabe nada de su enamorado y su enamorado sabe, conoce toda la historia que ellos tuvieron y viceversa, cuando la historia empieza o termina al final del libro, eh, su enamorado no sabe nada de ella y ella sabe todo de su enamorado y el lector también. Si uno leyera este libro en sentido contrario, lo leería desde el punto de vista de todo el resto de los personajes, claro. que empezarían sin saber nada de la historia y se encontrarían con un personaje que es el de Ana que conoce todo. Es como que ya leyó el libro, digamos, pero el lector estaría sin entender nada. Este, y bueno, y cuando uno lo lee en el sentido en el que está presentado, es la percepción de Ana, ¿no? Del personaje principal. Hay una construcción que a mí me llamó la atención. Nosotros acá en estos espacios hablamos habitualmente con muchísimos escritores. Y yo cuando empecé a preparar el material de trabajo para esta entrevista, yo dije, para mí Federico es argentino, por supuesto, sabías que había nacido acá, y dije, pero debe estar viviendo en Michigan, no sé, debe estar viviendo allá, en Ohio. Sí, en Eh, Ohio. claro, digo yo, por el Sí, modo, y me pareció genial, ¿eh? O sea, sí, sí. el modo No, de es algo. construcción, las conjunciones verbales, las figuras, vos ponés, en vez de heladera, ponés nevera, Sí, pareciera, bueno, de un español, no un español argentinizado. Las construcciones verbales, los modos en los que escribís. Hay una elección ahí que me parece muy efectiva incluso para el género, ¿no? Es un género, un thriller psicológico. ¿Por qué decidiste utilizar estos recursos narrativos? ¿Por qué construís casi sin un aspecto que te identifique como un autor argentino? sí, es una pregunta muy interesante y producto no producto, digo, motivo de muchas preguntas y de muchos cuestionamientos en otro momento en mi cabeza. Lo primero que puedo decir es que nunca fue una decisión, nunca fue bueno, voy a hacerlo de esta manera. Eh, yo empecé a escribir cuando eran 15, 16 años, ahí empecé a escribir. En ese momento de mi adolescencia yo conocí principalmente a Stephen King, pero también otros autores norteamericanos. Y en ese momento empecé a escribir y mi primer instinto fue copiarlos, escribir como ellos. Y así lo hice durante mucho tiempo. Yo publiqué Benjamín a los 20 y algo, 26, 27, o sea, yo ya hacía 10 años que escribía y escribía así, escribía como una traducción, parecía. Incluso para mí era un desafío porque, bueno, lógicamente, este, La primera sensación que tuve fue esa, que vos escribís en inglés o lo concebís al texto en inglés y que después lo que nos llega a sí. nosotros es una traducción de ese texto. Es que yo tengo claro que, más allá de que no podría escribir directamente en inglés, tengo muy buen nivel de inglés, pero puedo generar diálogos en mi cabeza, pero no podría generar el texto nativamente en inglés. Pero lo que sí tengo absolutamente claro es que mis personajes están en Estados Unidos y que se tienen que comportar de esa forma y yo lo que necesito es hacer una traducción de ese comportamiento. Y ahí entra toda una cuestión de cómo hago porque algo es más el arte de la traducción que el arte de la escritura, porque es cómo consigo hacer ese paralelismo. Una traducción, cuando uno la trata de
que a veces sucede con algunas traducciones españolas, cuando se trata de hacer demasiado local, para mí pierde el sentido. Si cuando aparece gilipollas hay que encontrar un equilibrio, alguna neutralidad como para este, está claro que todo esto es subjetivo, ¿no? Porque es como nos Sí, suenan las claro. cosas. Pero lo que sí tengo claro en mi proceso es que mis personajes están en un determinado lugar y que tienen que ser coherentes a ese lugar. eh, y, y luego viene el proceso de adaptación de la historia. Uno lo hace mecánico, tampoco lo tiene tan estructurado, pero eso es lo que sucede. Eh, pero yo te diría, Gastón, que cuando yo tuve la oportunidad de publicar, y cuando empecé a pensar que la carrera de escritor tenía algún sentido o tenía alguna posibilidad, yo ya no sé si podía o quería cambiar mi manera de escribir. Fue un debate para mí, porque yo no me sentía un escritor argentino como autores, incluso que no solo que había leído, sino que disfruto. Tenía un entrenamiento en escribir de otra manera y me planteé si lo tenía que cambiar, si de hecho tengo algunos textos que son bien locales y de vuelta, esto no tiene nada que ver con que a mí me guste más una cosa o la otra, No, pero simplemente yo se dio de lo esa señalo como manera. un aspecto positivo, ¿no? Porque hay un deber Sí, ser que se nos impone yo, también, ¿no? Hay como un deber ser que, bueno, los autores se tienen que parecer un poquito al país de donde son o de donde viven. Y acá me parece que hay una transgresión que además coincide sí, con la trama y los personajes y la historia. Hay sintonía. Tu modo de escribir, porque si vos me decís que Ana vive acá en Padua y se cruza con el comisario de la cuarta, ¿me entendés? Vos decís, che, sí, no, no va a ser de otra manera. Sí, tiene yo que lo sé, decir pero heladera, no nevera, ¿no? Pero como sucede en un lugar incierto, pero claramente es Estados Unidos, está en sintonía, los nombres de los personajes también. sí, Hay coherencia y sintonía, y a mí me parece una decisión de autor que yo celebro, porque me sí, parece valiente. sí, está bueno que lo veas así. Yo un poco, a medida que, al principio, ya te digo, había un montón de contradicciones y un montón yo estaba buscando mi identidad como autor también, y esto claramente le agregaba una variable más de confusión para mí, ¿no? ¿Para dónde tengo que ir? ¿Qué tengo que hacer? Fue un momento de mi vida en el nacimiento de mi carrera. Después fui entendiendo varias cosas. La principal es que yo escribo como tengo ganas de escribir. Claro, Eso, por supuesto, ya hace mucho tiempo que si alguien me lo cuestiona o me lo pregunta, es algo absolutamente válido, yo lo entiendo. Al final del día yo escribo lo que tengo ganas de escribir y esa es mi motivación principal. Por eso digo que no hay tanto una decisión consciente. Eh, Se dio así y en algún momento me generó dudas lógicas de qué iba a ser, cuál iba a ser mi identidad como escritor. Después entendí que iba a ir para el lado que quisiera ir y acá estoy. No descarto nada si en el futuro escribir alguna historia que pase en Tolosa, de donde soy yo, cerca en un barrio de La Plata. Digo, también hay una cuestión que la primera ficción que a mí me llegó cuando yo era chico, cuando era adolescente, yo, viste, muy de los 80 Spielberg, mucho cine también. Entonces, a mí también me costaba imaginar una historia de extraterrestres, por ejemplo, a la vuelta de mi casa. Pero a mí me costó. Y bueno, acabamos de ver El Eternauta y El Eternauta ya estaba. Digo, por ahí yo no tuve esa ficción, no tuve acceso, no la mamé y no salí para ese lado. Pero, pero creo que se puede también sí. hacer bueno, hay un montón de ejemplos. Pero bueno, mi camino fue por otro lado. Está perfecto. Y está muy bien el camino. Está perfecto el camino. Hay una redacción muy visual, muy estética también, ¿no? La verdad que es muy prolijo. Escribí de manera muy prolija.
Se ve que está muy trabajado el texto. Me dirá después el trabajo de edición, porque se nota que hay ahí un trabajo profesional detrás. Pero lo que digo a lo visual, claramente, no sé si lo tenés en el registro cuando estás escribiendo, pero claramente pide pantalla. Yo me imagino. Sí, ¿Lo tenés presente sí, sí, lo tengo presente. Que sí, es un estilo visual. Al principio pecaba de demasiado descriptivo, después con el tiempo me fui siendo más sintético. Esta novela, si la hubiera escrito 15 años atrás, tendría 100 páginas más, seguramente. Pero sí soy muy visual. Sí, sí. Probablemente tenga que ver también con esto que te decía del origen cinematográfico. Mi primer amor fue el cine, antes que la literatura. Estoy hablando de muy chico. Eh, y, y después empecé a leer. Pero quizás, quizás soy un director de cine frustrado, no sé, aunque no tengo mucho valor estético, me he dado cuenta después, pero me gusta mucho el cine. El cine me gusta en la mucho. literatura hay un valor estético. Ahí en la literatura lo lográs. Los personajes son impecables, claramente identificables. O sea, no hay una única voz Bueno, narrativa, que gracias. eso es lo que a veces sucede, ¿no? Que todos los Mm. personajes hablan igual, en el mismo registro. Acá no. Ah, Acá se ve a una joven como Ana, de 24 años, que termina la novela con 22, ¿no? Las paradojas que presenta la novela. Muy mm, madura, como vos dijiste, ¿no? Va ganando sabiduría. A medida que se va tornando más joven, se va convirtiendo en una mujer muy inteligente, muy sabia. mm, Quizás una mujer que uno dice, bueno, tiene condiciones y características de una persona más adulta, ¿no? Pero Ana tiene claramente lo que quiere en esa incertidumbre en la que vive, ¿no? Así que un personaje muy logrado, la psiquiatra Julia, Liam, mm. el policía, el comisario, que es su pareja, Chloe, que es su amiga. Bueno, todos los personajes con su registro y su voz. Eso es un valor estético que yo celebro como lector, ¿no? Sí, a mí la construcción de personajes es algo que me interesa mucho en el género porque no voy a generalizar, pero muchos thrillers es la trama, la trama, la trama y el giro y la sorpresa y los personajes van un poco al servicio de esa trama Sí. y no digo que quedan un poco de lado y a mí no, a mí me gusta un buen momento de personaje, me gusta, por ejemplo, en la novela el encuentro de ella con el padre o ciertas situaciones con la madre, todas las charlas que tiene ella con el hijo de Julia, por ejemplo, o con la hija, aunque está en un capítulo solo ella, me, me interesa mucho desarrollarlos a los personajes. Lo trato de hacer en todos mis libros, en algunos con un poco más de éxito o más equilibrio o menos equilibrio, pero siempre trato de prestarles mucha atención. Y a mí algo que me gusta, que lo dijiste ahí, Gastón, como a la pasada, pero lo tomo porque a mí me suele pasar esto de los personajes más adultos. Acá, Mm. en el caso de Ana, es una mujer adulta, es joven, pero es adulta. Pero a mí me gusta darle ese tono adulto incluso a los niños en las A los novelas. niños. A veces Bueno, Martín lo tiene. Martín lo tiene. Exacto, exacto, Martín lo Martín tiene. tiene una Sí, madurez tiene emocional, una. sí, Sí, y a mí que yo no. soy consciente Ah. de eso y me gusta que sea así. Tengo. No es el foco de esta novela porque salvo ese personaje no hay otros, pero tengo la que nombraba recién, El Pantano de las Mariposas o La hija ejemplar, son grupos de niños y son esos grupos este, que tenemos en el imaginario de los 80 de la bicicleta y todo eso. Eso está muy en mi ADN literario y a mí me gusta pensar que el niño está antes
del paso a la adolescencia y luego a la adultez, llega como a un grado de maduración a los 11 12 años, donde ya controla su mundo como si fuera un adulto y de repente le aparecen, bueno, el despertar sexual y nuevas variables con las que tiene que volver a lidiar y eso nos lleva toda la vida. Me gusta ver a los niños como adultos dentro de su mundo. Ese es un poco así me sentía yo en ese momento. Es el recuerdo que tengo de esa época y cómo veía a mis amigos. Y es lo que trato de reflejar en esos personajes que parecen adultos y que parecen que tienen un control y un dominio y un entendimiento de las cosas que, que después cuando entran en bueno, en la pubertad, es como que están haciendo malabarismos con tres bolas y de repente les tiran tres más y tienen que aprender de vuelta. Esa es un poco la síntesis. Hago la última y habilito ahí a que la gente pueda charlar, preguntar, hacer el comentario que le parezca. Eh, Hay al final un epílogo, sin espolear nada de lo que dice ese epílogo. ¿Sentiste la necesidad de escribirlo? ¿Por qué lo digo? Es otro final. El final, como termina en los capítulos que vienen, es un final. Te cuenta toda la historia. El epílogo te agrega información y te cambia un poco. Es como el final feliz, ¿no? Es como una especie de sosiego al lector que quedó conmovido, porque el último capítulo es impactante. Mm. ¿Sentiste la necesidad? ¿Fue una decisión absolutamente tuya como autor? ¿Fue una decisión que te, no sé, sugirió el editor? No, no, la historia siempre iba a terminar así. Lo Ah, que sí, sí, desde el sí. comienzo fue. Sí, de vuelta, no lo vamos a hablar medio en clave, pero la razón de por qué está ese epílogo tiene que ver con el canguro y tiene que ver con una línea ma- más allá, bueno, no estoy diciendo ninguna sorpresa, ya estamos hablando de un personaje que recuerda el futuro, claramente la historia tiene tintes sobrenaturales. No es una historia fantástica, no van a aparecer dragones voladores, pero tiene estos elementos sobrenaturales que a mí me gusta ponerlos controlados y acotados y explicados para para que transformen la realidad de una forma que no sea que no sea descontrolada. Eh, pero ese epílogo tiene que ver un poco con la funcionalidad del canguro y sí, siempre pensé que la historia iba a terminar de esa forma. Lo que sí sucedió, y lo ganándolo con el tema de la edición y de la corrección, eh, que cuando le pasé el primer borrador a mi editora lo leyó, tuvimos un Zoom de 2 horas y sí tuve que explicarle algunas cosas. Tenía algunas preguntas, algunas cosas no habían quedado claras. Entonces sí tuve que repasar y sí tuve que reforzar algunas cuestiones. Una de ellas fue en el epílogo del libro, en la parte final, hacerlo mucho más explicativo. Yo era en los primeros borradores normalmente trato de ser más desafiante, de no explicar tanto, de dejar abierto. Prefiero que el lector que lo engancha, el que no lo engancha, no lo engancha. No me preocupa que todos entiendan todo, ¿no? No es nunca mi preocupación. Pero también hay que mantener un equilibrio, ¿no? Tampoco uno puede hacer algo que, que no sea accesible para la mayoría, ¿no? O por lo menos para un lector medio. Entonces, quiero decir, hay una manera correcta de hacerlo. Y yo sentí en el borrador original que por ahí se me había ido un poco la mano con, con, con tirarle al lector un montón de problemas que tenía que resolver. Algunos están bien, acá era excesivo. Entonces está mucho más explicado un caso.
por ejemplo, bien simple de estas sugerencias de editoriales fueron en cada capítulo, una vez que sabemos cómo está escrito el libro, cuál es que está en el orden inverso, lógicamente hay saltos temporales y entonces por ahí uno está leyendo un Ah, capítulo el título de cada el capítulo título, el título de cada capítulo de te poner las dos orienta. perspectivas, Orienta. la perspectiva real y la perspectiva de Ana. Eso no Mm, estaba hecho así de la misma manera en el borrador original. Este, y bueno, es una guía que ayuda, sobre todo cuando uno está entendiendo todavía la lógica, porque sí. este, pero, y después, bueno, en cuanto al trabajo editorial que me consultabas antes, sí, las novelas normalmente con Planeta pasan por unas revisiones, por lo menos tres o cuatro, al punto de que a mí hasta me parece excesivo. Yo ya al final trato de no tocar tanto la historia porque ya estoy en un estado en donde un poco la odio. Mi cabeza ya está pensando en otra cosa o escribiendo otra cosa y tengo miedo de echarlo todo a perder. Así que yo a medida que avanzo en las revisiones que me da la editorial, cada vez soy mm, más reacio a hacer cambios de texto o o quitar párrafos, agregar. Me limito un poco a aceptar o rechazar lo que me dan, pero trato de quedarme con el manuscrito que yo dejé, digo. Prefiero algo que sea genuino al momento que yo lo hice y no algo que esté muy toqueteado. Eh, es algo que también me ha llevado un tiempo entenderlo y aceptarlo, que las novelas son el reflejo de uno en determinado tiempo y que está bien que sean así y, y no pasa nada con que no estén perfectas. Al principio yo era muy obsesivo de volver y volver y volver y no funciona de esa manera, termina siendo peor. Si hay alguien que quiere habilitar el micrófono, quiere decir algo, charlar con Federico, comentar algo, experiencia de lectura, si ha leído esta novela, anteriores de él, absolutamente con total libertad puede abrir el micrófono y charlar. De eso se trata también. Conocer lecturas, experiencias. No sé si hay algún valiente. ¿Puedo, puedo Sí, empezar? No, no sé quién. dale, sí. Navarro. Navarro. Ya había leído algunos de las obras del autor y lo hemos tenido en algunos clubes de lectura. Pero este libro en especial me pareció bien arriesgado porque no entendía qué estaba pasando y era más bien como por el cariño al autor que seguíamos leyendo y seguíamos leyendo porque que no entendía qué le estaba pasando a Ana. Se murió el señor, no se murió, el chico le miente, no le miente, la psicóloga la engaña, no la engaña, y hasta la mitad, más o menos, poquito antes de la mitad, fue cuando dije, uff, por fin, pensé que esto no iba a funcionar. La pregunta es, ¿por qué hace un libro así tan arriesgado a que no le entiendan sus lectores? Es una buena pregunta. Yo supe lo riesgoso que era este libro. Pero llega y no digo que no lo considere a la hora de escribirlo, uno sería, mentiría si dijera que no soy consciente de eso, pero al final del día gana el hecho de que uno quiera escribirlo y, y no hay otra. No se puede ir contra eso, y en el fondo no quiero ir contra eso. Es la novela que yo tengo ganas de escribir, como la quiero escribir. Yo cuando una vez que empecé a escribirla y que me metí, la disfruté muchísimo como autor. Y ahora que la estoy viendo con un poquito de distancia y ya la veo con otras,
es una novela de la que me siento orgulloso. Sé que no es un thriller trivial, con un asesinato y unos sospechosos y alguna cuestión que ya hemos leído otras veces. Creo que tiene cierta originalidad en algunas cosas, es desafiante. La veo como un capítulo interesante de mis libros. Así que no me arrepiento para nada de haberla escrito y me pasa que recibo gente lectores que me dicen que les costó un poco, que no era como tal, pero también recibo otros mensajes de lectores para los que estaba escrito este libro. Y en el fondo se trata de eso. Yo sé que no es para todo el mundo, me costó mucho decirlo en la presentación del libro, porque no podía, obviamente no podía usar spoilers ni nada, pero yo sé que quizás no es un libro para todo el mundo. Y que algunos de los que disfrutaron algún libro mío, este les puede costar o no les puede no gustar, eh, pero también sé que hay lectores para los cuales este libro Extraordinaria. es el libro exacto que quieren leer. Y, y también era el libro exacto que yo quería escribir. Entonces, cuando se da ese match, eh, es, es lo verdaderamente gratificante de escribir. Así que este, yo siento que no hay nada mejor que una carrera con distintos colores, distintos matices, con recorrido. Entonces, bueno, este es un libro, seguramente el que venga no será así, pero, este, pero bueno, lo hice porque lo sentía que lo tenía que hacer. Al final del día eso es lo que gana. Y la verdad que al final, si me permiten, lo disfruté mucho. Es un libro como ningún otro. Nunca había leído algo parecido. Muchas felicidades. Muchas gracias. Gracias, Rosario. Vamos con Gus. Hola, hola Federico, híjole, pues sí, sí comparto la idea de Chayo Navarro que acaba de comentar, y creo que yo fui, o soy uno de tus más fervientes admiradores y fan de México, donde Mm. sí armamos clubes de lectura, de tus libros. A mí me falta leer solamente uno, que creo que es el más famoso. No, no es el más famoso, pero es al que más gente le gusta, que es el del chico en la bañera, que se me olvida su Ah, nombre. la última salida. La última salida, sí. Y este libro, a mí sí me dicen si lo recomendaba, híjole, yo no. No porque como lo comentas, no es un libro para cualquiera y es complicado seguirle el ritmo. A mí me costaba trabajo, pero no podía despegarme tampoco de él. Voy a defender tu obra siempre, pero sí fue un desafío y es un desafío también para el lector, porque te Mm. pierde pero no sabes hacia dónde, si está en el presente, si está en el pasado. Luego también Ana te dice en el pasado que es en el futuro y tú dices, ah, basta. Entonces sí, es desafiante. Yo no lo Es recomendaría desafiante. porque sí es complicado de entender. A mí me gustó. Al principio sí estuve a punto de abandonarlo porque había leído un libro Uh, que se llama No confíes en nadie, que es la temática, es una chica que pierde la memoria, entonces cada que despierta no se acuerda de lo que hizo. Entonces dije, ahí va por ahí. Pero Va por ahí. ya cuando veo que Mm, recuerda el futuro, dije, güey, o sea, ¿qué me estás platicando? Y quiere saber qué le dijo al novio, por qué lo quiere matar. Y al final también ves a una Julia egoísta, porque Julia es egoísta, porque mm, quiere matarla porque ya descubre lo que pasa con el canguro, sabe que va a tener un mm, futuro. Híjole, es que esa forma de jugar con el tiempo, Federico, yo no sé cómo, cómo te atreviste a hacer eso, porque juegas con líneas del tiempo, con ese paralelismo de futuros alternos, y dices, wow, al final esta Ana se queda sin el amor, el posible amor de su vida.
pero te da el mejor futuro que pudo haber tenido. Entonces, no tengo ninguna pregunta, creo que ya con la charla que nos diste me quedan claras muchas cosas, por eso mi carita en el chat de que me voló la cabeza porque dije, ay, ahora entiendo tantas cosas. Nada más Claro. decir, Federico, ojalá que nos vivas mucho tiempo más. Nada más, porque cada historia, y no me he leído ese otro libro que se me olvida mucho el nombre, este año leí Amnesia y también me vuela la cabeza de distinta forma. Para mí, mi favorito siempre será Benjamín hasta el momento. El final del Pantano de las Mariposas, puff, y todos, también algo de Hollywood, ese libro también Ujú. estuvo buenísimo y a mucha gente también como que no les gustó. Y es muy, como dices, tienes una mochila muy pesada atrás con ese final del Pantano de las Mariposas. Yo no me quedé ahí, Sí. yo sí fui hacia adelante y hacia atrás, porque leí primero ese, después me fui hacia adelante con la hija ejemplar, pero después me fui hacia atrás con Benjamín y con Aula 19. Aula Has 19 leído todo. sí, pero sí, con toda una experiencia. Y pues muchas felicidades, Federico, y pues la queja de que en México no lo tenemos. Entonces, no Bueno, sé qué pasa. sí, ahí me lo han preguntado, que no lo sé tampoco todavía, pero bueno, gracias Gus por estar ahí. Es cierto que te veía cara conocida de algún Sí, club de lectura. Es sí, cierto. felicidades, Fer. Gracias. Gracias, Gus. Vamos con María Raquel Resta. Hola, a mí me pasa al revés, yo no te conocía ni he leído nada, pero me gustó mucho el título de la propuesta que es El autor nos cuenta su libro y me encanta el spoiler porque es como que ahora me dan ganas de entrar sin sabiendo y es más interesante. Mi pregunta es, Sí. mi pregunta es si los muertos siempre escriben en presente. En la literatura no hay forma de ingresar, yo no encuentro forma de ingresar un muerto que no hable en presente, porque es como que el muerto ya está, quedó en ese momento y siempre habla en presente. Esa es mi impresión, que los muertos hablan en presente. Y esa es una pregunta, es una impresión y es una pregunta. Y lo otro es que justo hace unos días terminé de leer de Laura Alcoba El Jardín Blanco. Y ahí hay una cosa que favorece esta lectura y es que el personaje, uno de los personajes es conocido, que es Eva Perón. Y Eva Perón habla de muerta, pero todos sabemos que Eva Perón está muerta. Entonces es como un spoiler lógico, Sí. eh, pero eso me hace pensar, con esto que vos estás escribiendo, con lo que yo creo, que los muertos siempre hablan en presente, o en todo caso, que creo que los muertos hablan, y por lo tanto hablan en presente. Bueno, María Raquel, gracias. Yo lo que quise hacer, porque Ana no está muerta, Ana se va a morir, pero no está muerta. La razón por la que yo quise contar la historia en presente es porque cada, pensémoslo, hagamos el ejercicio de imaginar que se nos ocurre la idea de este libro y tenemos un personaje que recuerda el futuro. Lo primero que tenemos que tendríamos que pensar es que, y de hecho en el libro está dicho, nuestra cabeza almacena recuerdos, almacena situaciones que sucedieron en el pasado. Si estas situaciones en realidad suceden en un futuro, desde el punto de vista de cómo están almacenadas en nuestra cabeza, no habría una forma de distinguirlas. Por eso Ana al principio no sabe que sus recuerdos provienen del futuro, porque no tendría manera de saberlo. Entonces, esta complejidad de cómo ella se va a referir a lo que recuerda, me llevó a mí a decir,
en lugar de que ella nos cuente la historia en pasado, lo cual puede generar una complejidad adicional a la que la historia ya tiene, de entender qué es lo que está pasando, entonces mejor que ella nos cuente lo que está viviendo en presente. Y eso no admite ningún tipo de dudas, porque lo que está contado en presente está pasando en este momento, no pasó ni ayer ni mañana. Y como el ayer y el mañana en esta historia son motivo o pueden ser motivo de confusión, mejor circunscribir la narración al presente. Y ese fue esa fue la decisión con la que, eh, con la que empecé a escribir el libro. Eh, el día que Ana muere, obviamente, Ana va a morir ese día, pero el resto de los días que nos cuenta son días en donde está viva y donde nos está contando que se despertó, que fue al baño, que desayunó, que hizo tal cosa, que se encontró con fulano tal. Y esa es un poco la estructura del libro. Respecto al interés de leerlo, es un poco lo que decía yo al principio. A mí me trato de salir del lugar de autor y de ponerme en los zapatos de un lector. A mí me parece interesante leer el libro con este spoiler. Me parece muy interesante porque un poco lo que decía Gus recién, esta historia, cuando empieza, parece la típica historia de alguien que ha perdido la memoria, que no se acuerda de nada y que la psiquiatra le tiene que hacer recordar qué es lo que va a pasar. Y a mí eso no me seducía para nada escribirlo, por dos motivos. Primero, porque yo ya lo había hecho en mi novela, en dos novelas anteriores que se llama Amnesia, que es justamente un muchacho que se despierta en el living de su casa y al lado hay un cadáver y no se acuerda nada de qué es lo que pasó y tiene que reconstruir qué es lo que está pasando. Entonces yo ya había explorado esa historia y la resolución que tiene ese libro es una idea específica que creo que rompe un poco los moldes de la típica historia de no me acuerdo nada porque tengo un trauma o alguna cuestión. Y entonces empezar una historia con un personaje que no se acuerda de nada y que hay un hecho traumático no me seducía para nada. Pero bueno, lo hice porque no había otra manera de empezar la historia. Era con un personaje que no se acuerda nada, no tenía que tener ningún recuerdo. Entonces, eh, yo entiendo lo que le pasó a Gus de empezar esta novela de Federico Axar nueva y decir, esto. Pero bueno, lo único que yo puedo decir, o que me gustaría que el lector piense, por lo menos los que me siguen y que han leído todos mis libros, es que esperen eh, alguna cosa más que normalmente trato de, trato de estar a la altura de las expectativas en ese tipo de cosas y de no repetirme y de no ir por caminos demasiado transitados y tratar de buscar cierta originalidad o cierta sorpresa. Así que a mí me parece, María, bastante interesante el desafío de leer el libro, incluso sabiendo que cada capítulo está escrito en sentido inverso. Ahí, antes, yo no sé cómo estamos de horario y todo, yo no tengo problema, pero veo que está Cecilia Barale ahí. Yo no sé si la quiero saludar, Sí, porque saludar. la, Está con la- la la cámara saludo. y ahí está. Hola, Ahí está. Ahí Fede. está, ahí está, ahí está. No, ahí está. Acá ¿Cómo estoy. estás? ¿Cómo estás? Bien, te ¿Todo vi. bien? Bien, bien, muy bien, muy Bueno, bien. disfrutando mucho, mucho de tus libros siempre. Este no lo leí, lo tengo ahí próximo, Bueno, pero nada, vos sabés que yo soy fan. bueno, bueno, muchas gracias. Vi tu nombre y dije, Sí, mirá así que ahí vos, tanto siempre, tiempo. siempre acompañando. Dale, muchas gracias. Gracias por acordarte, Fede. De nada, de nada. No sé si alguien más quiere decir algo, preguntar algo, comentar algo. Si no, le hago la última, que ahí está, Mónica. Hola, ¿cómo estás, Gastón? Hola, Federico. Bueno, yo había ¿Qué tal? comentado en el chat que me asombraba bastante y que celebro el uso particular del léxico que tenés, que a mí me parecía que es como una lengua neutra
y que eso es también una marca de tu identidad de escritor, que esa lengua aparte está como al servicio del género Mm, del género que vos trabajás. Y es como una huella que estás dejando. Y eso me parece muy interesante. No leí este último libro, pero quisiera comentar también que para mí hoy una de las cosas más esenciales en la literatura es la forma, ¿no? Y mm. cuando uno se juega por una determinada forma de escritura, o sea, por armar un rompecabezas con una determinada, con una ruptura temporal, lo que decías me hacía pensar en la serie Severance, no sé si la viste, que Uy, viste, soy me hacías fanático pensar total. me hacías pensar en eso, en esa ruptura, ¿entendés? Mirá, Re loco, ¿viste? yo no sé cuándo, bueno, no sé cuándo fue la primera temporada de Severance. No sé si fue antes o después de no sé si habrá influido. No No, sé. no, Pero a mí lo que me pasó con Severance y me pasa con algunos libros y algunas series es que, ¿cómo no se me ocurrió esto a mí? Qué lástima que no se me ocurrió esto a mí. Son esas ideas que a uno lo animan a decir, no, es mentira que está todo escrito, es mentira que está todo hecho, es mentira. tal Siempre cual, hay, sí. tiene que haber historias que están... yo Que entiendo que la no, originalidad, que nos rompan la cabeza y que nos demanden sí, un esfuerzo y que sí, sí, que nos sí, hagan sí. pensar. Sí. Sí, Ujú. bueno, eso es lo que decía yo recién con, si alguien quiere una novela o un libro, una película pasatista o un thriller más trivial, que está bien, y yo de hecho los consumo bastante también, uno a veces no tiene la concentración o el tiempo, bueno, hay momentos para cada libro, eh, está perfecto, pero cada tanto uno quiere que lo sacudan un poco y les trujen el cerebro. Sí. Y, y a mí me encanta Severance, es que bueno que la traes a la mesa, el que no la vio se la súper recomendamos. No, y además Eh, producida por Ben Stiller, que uno lo tiene en otro registro a ese sí, actor, ¿no? producida y Claro, sí, 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 y dirigida, es espectacular Severance. Y es el típico, ¿por qué a mí me da tanta envidia ese tipo de ideas? Porque tienen lo que yo decía recién de un elemento que está introducido en el mundo y nos entrega una nueva realidad con un montón de posibilidades, porque en definitiva lo que pasa en Severance es la posibilidad de poder segmentar nuestro cerebro y tener dos cerebros que se sí. activan o se desactivan. Esa es la premisa, es una, quizás Pero hasta ese no estamos tan mecanismo casi perfecto tiene grietas. claro, pero yo lo que digo es, nos dan esa nueva variable y ya se arma un mundo nuevo de posibilidades, pero nosotros en todo momento sabemos que, bueno, estas son las nuevas reglas del juego. Esas son las historias que a mí me gustan. No me gustaría en Severance, por ejemplo, de hecho yo no terminé la segunda temporada todavía, pero la verdad que no me gustaría que en un capítulo se aterrice un ovni, ¿no? Y diga, la verdad que me gustaría que siga circunscripto a las nuevas reglas que me dieron. Pero Ujú. es una idea magnífica la de Severance y Una idea con un guión también maravilloso. El guión es espectacular. maravilloso. Y el Sí, reparto, todos los actores son sí. espectaculares. Es verdad. Bueno, muchas Bueno, gracias. gracias a Gracias, vos, Mónica. Mónica. La última y tiene que ver con lo que sucede muy a lo último, después del epílogo, después de los agradecimientos, vos agregás quien quiera escribirme y leyó, llegó hasta acá, contácteme, dejás un mail. Y la pregunta me sorprendió también, no suele ocurrir eso. ¿Qué necesitas? ¿Por qué lo haces? O sea, ¿te gusta el contacto? ¿Te gusta tener esta cosa, el ida y vuelta con los lectores? ¿Querés saber de las experiencias de lectura? Me pareció además lindo, un canal lindo de comunicación directa,
que el lector Sí, termina y se pueda contactar con el autor del libro que acaba de leer, ¿no? sí, yo en general me cuesta bastante publicar en las redes sociales, videos y esas cosas. Es algo que me cuesta, no está en mi naturaleza, lo hago como muy obligado, digamos. Pero el trato uno a uno me encanta. Yo si alguien leyó un libro y puedo estar personalmente y puedo hablar horas, me gusta y me gusta incluso, me gusta escuchar sobre todo. Uno en general en estas charlas o en los clubes como que habla y explica y yo entiendo la dinámica, pero también me gusta mucho escuchar porque siento que uno en algún punto está calibrando esa intuición que tiene de cómo va a rebotar la cosa en las personas. Eh, uno escribe por una satisfacción personal, por un proceso, por supuesto, pero yo si estuviera en una isla desierta solo, probablemente no escribiría, supongo. O sea, ahí hay un circuito con el lector. El libro termina de existir cuando se lee, siento yo. Entonces, eh, después hay que tener mucho cuidado, ¿no? Si a alguien no le gustó, está bien, es que no le gustó, y si a otro le parece una porquería, es una apreciación, o si le encanta, o si le fascina. Hay que saber cómo tomar todas esas opiniones para no marearse y no confundirse. Pero, pero a mí me interesa mucho el canal de comunicación. Y yo siempre digo que contesto todos los mensajes. Nunca dejo un mensaje sin responder. Tampoco es que recibo tantos, siempre hago el mismo chiste, porque no es que tengo 100 todo el día, por ahí no podría, pero tengo dos, tres por día y la verdad, con mucho placer los contesto. Además me parece algo tan de esta época, de poder contactar al autor que uno leyó y hacerle alguna pregunta. Yo siento que cuando yo empecé a escribir, claro, temporalmente no hace tantos años, pero realmente era otro mundo. Este, era muy diferente sin redes sociales. Y, y- y- y yo tuve esos 10 años, desde los 15 a los 25 más, hasta yo publiqué, creo que ya tenía 30 cuando publiqué mi primer libro, pero si no tenía 20 largos. Para mí era imposible escribir. Yo siempre lo cuento cuando me preguntan por si que soy ingeniero civil y cómo fue eso de escribir. Y yo la verdad que escribía porque me encantaba, pero para mí era imposible dedicarme a la escritura. Iba a la facultad porque tenía que estudiar una carrera para vivir y no conocía escritores, no sabía si se podía vivir de eso, no conocía cuál era el camino. Entonces, ni siquiera si a mí me hubieran frenado no sé, en segundo o tercer año de la universidad, ya una persona grande, me hubieran preguntado cuál es tu sueño, yo no hubiera dicho escribir, porque no lo tenía ni siquiera en la categoría de sueño. Eh, y yo siempre trato de resaltar eso, porque digo, ¿por qué era así? ¿Por qué ni siquiera lo ponía en la categoría de sueño? ¿Por qué no podía escribir un día profesionalmente? Y yo siento que la razón es porque había tanta distancia entre el yo lector y los escritores. Yo no sé de dónde pensé que saldrían los libros, pero Mm. este, yo nunca había visto un escritor en persona, digo, en mi, este, después empecé a ir a la Feria del Libro de más grande, pero en mi ciudad yo iba mi contacto con los libros era ver en la librería tal libro en la vidriera y lo compraba. Y podían haber venido de Saturno los libros escritos, digo, no había ninguna forma de comunicarme con nadie ni de interactuar en ese mundo. Eso planteó una distancia tan grande que hizo que para mí eh, fuera algo como medio inalcanzable ser escritor. Y, y en las presentaciones o en las reuniones que hago, porque sé que siempre hay alguien que quiere escribir o siempre hay alguien, trato de achicar esa distancia lo máximo que se pueda y en definitiva entender que hasta incluso ser escritor ni siquiera es la publicación.
Mm. O sea, hay toda ahí una cuestión de mitos que hay que romper y de cosas que hay que escribir, es escribir y publicar es publicar y es otra cosa. Y no hay nada peor que alguien que le guste escribir que no se plantee el sueño de escribir. Y eso a mí me parece muy valioso siempre resaltarlo. Y me parece que achicar las distancias y bajar a un plano terrenal la actividad es parte de eso. Igual creo que hoy ya no pasa. Las redes sociales nos conectan de una forma que ya uno le puede escribir no sé, un mensaje a Darín si quiere, no sé. Sí, sí, O por claro. lo menos sabe que lo puede hacer. Han achicado las distancias, tal cual. Pero me pareció muy lindo que vos propongas ese puente, ¿no? Con el lector, al finalizar tu obra, que puedan escribirte y dejarte. Y además que regalas una obra, estás regalando una obra, ¿no? Sí, El caso cero, ¿no? Una obra sí, inédita, policial, que, sí, bueno, me parece sí, todavía más maravilloso que también puedas regalar una obra inédita que el lector pueda seguir leyéndote. sí, Eh, tal cual. Bueno, Federico, te agradezco muchísimo este espacio, disfruté en lo personal muchísimo la charla, la lectura primero y ahora conocerte personalmente me parece, bueno, una linda experiencia, hermosa. Gracias por este Bueno. tiempo que le diste a la Fundación La Balandra. Bueno, muchísimas gracias a vos, Gastón, y a todos por el tiempo y por las preguntas. Bueno, Cuando a todos, quieran, acá me tienen. ahí lo tienen, ahí está. Bueno, gracias Bueno, para todas, para todos, lindo fin de semana y nos reencontramos en otro espacio que organice Fundación La Balandra. Chau, chau. muchas gracias. Gracias para todo. Chau, Abrazo. Fede. Chao, gracias.